Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio creado para poder dialogar y conversar sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje y los hallazgos que parten de estas evaluaciones, pero además en este espacio podemos, junto a nuestros especialistas, conocer también cómo se llevan a cabo las evaluaciones, qué se evalúa y en qué consisten algunos de estos ejemplos de preguntas que parten también precisamente de las evaluaciones. En webinars anteriores hemos ya hablado de esta evaluación, de la que vamos a conversar hoy, que es PISA. Hoy vamos a hablar de la competencia matemática en específico, puesto que PISA se llevará a cabo este año en el Perú y se aplicará a estudiantes de 15 años. Precisamente ellos van a participar en esta evaluación y van a responder preguntas en diferentes áreas. Hoy vamos a ver solamente matemática, ya hemos visto otras áreas también y próximamente vamos a seguir explorando las áreas que son contempladas, que están dentro de la evaluación de PISA. Para poder conversar sobre esta evaluación y qué evalúa exactamente PISA en matemática, están con nosotros Olimpia Castro y Sahara Doria. Bienvenidas. Buenas tardes, docentes, especialistas, público en general. Bienvenidos a este webinar de la evaluación PISA, en el que abordaremos aspectos importantes del desarrollo de la competencia matemática y de las evidencias que tenemos de la misma. Bienvenidos. Buenas tardes a toda la comunidad educativa. Este espacio es para poder brindar algunos aportes pedagógicos a partir de lo que nos puede brindar la prueba PISA en el área de matemática. Gracias, Olimpia y Sahara, por acompañarnos hoy. Y bueno, precisamente decíamos que PISA se va a llevar a cabo este año, se va a aplicar entre el 18 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Y esta prueba contempla, como decía al principio, varias áreas, una de ellas matemática, que además fue énfasis en el 2022. Y bueno, en cada, digamos, edición en la que se enfatiza una competencia, se hacen actualizaciones también de el marco de evaluación. Hoy vamos a ver un poco este marco de evaluación respecto a matemática. ¿Cómo define PISA exactamente a la competencia matemática en esta evaluación, Sahara? Bueno, tomando como referencia lo que acabas de decir, Helen, PISA evalúa a estudiantes de 15 años de edad que están próximos a culminar la escolaridad y se van a enfrentar a una variedad de desafíos. En este contexto es que PISA plantea la competencia matemática como la capacidad de una persona para razonar matemáticamente, de manera que pueda formular, emplear e interpretar las matemáticas para poder resolver problemas en una variedad de contextos. Esto implica que el estudiante pueda ser capaz de poder utilizar conceptos, aplicar procedimientos, analizar datos, seleccionar herramientas que le permitan explicar, predecir o describir fenómenos del mundo actual. Para PISA, la competencia matemática faculta a los individuos para poder emitir juicios válidos, tomar decisiones fundamentadas en base a la evidencia, tener juicio crítico, habilidades tan necesarias hoy en día en los ciudadanos constructivos y reflexivos que el siglo XXI necesita. Gracias, Sahara. Así es importante poder conocer más sobre esta evaluación. Y nos gustaría, y estoy seguro que la comunidad educativa que está conectada con nosotros le gustaría saber cómo evalúa exactamente PISA la competencia matemática. Bien, para conocer el modelo de evaluación y cómo relacionan los aspectos de la competencia matemática, vamos a mostrar un esquema en el que se ve cómo relaciona PISA estos contenidos, contextos, procesos y habilidades cuando evalúa la competencia matemática. Cuando un estudiante se enfrenta a una situación, esta situación está enmarcada dentro de un contexto. Este contexto da el escenario en donde se desarrolla a cabo el problema que se va a abordar. Este contexto puede ser de ámbito personal, relacionado a la vida personal o familiar, por ejemplo, preparar una receta, hacer planes para un viaje, por dar algún ejemplo. Puede ser también contextos del ámbito ocupacional, que está relacionado a ámbito laboral. Incluye, por ejemplo, actividades como poder hacer un inventario,
hacer un presupuesto, hacer diseños, y también hay contextos del ámbito social que están enmarcados en el ámbito de la comunidad, que puede ser local, nacional o global. Por ejemplo, cómo es el sistema de votación, el transporte público, la salud pública, la economía, y también hay contextos científicos que están aplicados a la ciencia y la tecnología, temas relacionados al clima, la genética y el mismo mundo matemático. Entonces, cuando un estudiante se enfrenta a un problema, esto está marcado dentro de un contexto. Cuando va a resolver el problema, el estudiante transita por una serie de procesos que ven en la parte central, en la que está involucrado siempre el razonamiento matemático. De manera que, por ejemplo, cuando el problema está en un contexto extramatemático, el estudiante sigue el proceso de formular, quiere decir, traduce ese contexto que está en un mundo extramatemático a un mundo matemático, lo transforma a un problema matemático. Luego sigue con el proceso de emplear, que quiere decir que el estudiante selecciona algunas estrategias, procedimientos que le permitan obtener un resultado o conclusión para luego poder interpretarlo y evaluarlo y ver si es válido dentro del contexto. Este ciclo de resolución de problemas por los que transita el estudiante cuando resuelve un problema, durante esas fases o estos procesos, el estudiante evoca algunos contenidos matemáticos que pueden ser de cantidad, por ejemplo, número, operaciones, datos cuando interpreta gráficas o tablas estadísticas o nociones de probabilidad, cambio y relaciones entre variables o las regularidades que encuentran en patrones o en relaciones de equivalencia, o también contenidos de espacio y formas y tridimensionales. Así como hace uso de algunos contenidos, también pone en juego habilidades del siglo XXI. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, la indagación, el pensamiento sistemático, la reflexión. De esa manera es que cuando un estudiante se enfrenta a una situación, hace uso del razonamiento matemático, de los procesos del ciclo de resolución de problemas dentro de un contexto determinado y moviliza contenidos y habilidades que le permitan demostrar su competencia matemática. Gracias, Ara. ¿Y cómo explica exactamente PISA este ciclo de resolución de problemas en el marco de evaluación? Nos mencionabas justamente que en PISA se habla de este ciclo de resolución. Olimpia, ¿nos puedes comentar un poco más sobre ello? Sí, exacto. Como hemos visto, el modelo de evaluación tiene distintos elementos que se integran y justamente lo vamos a ver cómo funciona en el ciclo de resolución de problemas que propone PISA. En la siguiente lámina, exacto, ahí vamos a ver que basado en este enfoque fenomenológico, en este enfoque de resolución de problemas, PISA advierte y comunica claramente la manera como se da este planteamiento y estos procesos cognitivos en el estudiante. El punto de partida está en el problema en contexto. Como podemos ver ese cuadro, el punto de partida está en situación de la vida real, en una situación cotidiana, en una situación científica, algunas de las mencionadas cuando presentó Sara el modelo. Esta situación permite al estudiante comenzar a buscar qué de la matemática le puede dar solución a lo que está planteado. Y ese es el proceso de formular. Al formular, él comienza a analizar, a buscar de todos sus conocimientos, de todo lo adquirido, qué puede dar resultado. Entonces intervienen ya los conocimientos que ha trabajado, que ha incorporado, para luego trasladarse del mundo real al problema matemático, al mundo matemático, al propio de la disciplina, donde ya no estará trabajando con el parque, con el sastre, con el terreno, sino que de la matemática eligió nociones de área, de perímetro, o de repente alguna ecuación, una igualdad que tiene que establecer. Ahí se ve cómo se transita de lo real a lo matemático. Luego viene el emplear. El emplear, luego de organizar la información con una situación, con un modelo matemático, comienzan a poner en práctica estrategias, procedimientos, conceptos, datos que les permiten resolver situaciones, llegar a conclusiones. Y todo esto en el mundo matemático. Ahí vemos cómo se transita de un planteamiento de un modelo y su proceso de resolución, hasta que llega un resultado matemático.
En este momento, el estudiante tiene respuestas a lo planteado, quizás relaciones, quizás cantidades y que han sido operaciones, y este resultado matemático inmediatamente pasa por el proceso de interpretar. Es decir, lo que he obtenido, comienzo a analizarlo, ¿es pertinente para la situación que le dio origen? ¿Tiene sentido en el contexto del que partió? Por eso indicamos que el interpretar es traducir las soluciones matemáticas en este contexto dado. Este ciclo es importante porque permite también al estudiante la autorregulación, por sí solo ir avanzando y resolviendo y también verificando su proceso, los resultados que va obteniendo. Y finalmente evaluar ya lo que da como respuesta a la situación, si es coherente, si es pertinente, si es razonable a la situación de origen. Esto que hemos descrito lo vamos a ver ahora con un ejemplo concreto, como lo vemos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, el punto de partida, dijimos, es la situación concreta, un problema de contexto. Hemos cogido unos ejemplos de PISA, uno de los ejemplos, para poder hacer referencia a este ciclo de resolución de problemas. Y estamos en la situación de la rueda de la fortuna, una rueda que se da en Londres, que está sobre el río Támesis, y hay alguna información, el punto más alto, qué altura tiene, cuánto es el diámetro de la rueda, esta rueda tiene una velocidad de giro. Esto comienza entonces a formular qué de la matemática me permite responder la pregunta de si Juan comienza su embarque en el punto P, ¿dónde estará después de media hora? Entonces interviene el tiempo, interviene el giro y comienza el proceso de formular. ¿Cómo organizo la información dada con estos datos? ¿Qué modelos matemáticos interviene? En este caso, la organización permite relacionar dos elementos, el tiempo que demora en hacer el giro y la ubicación que va teniendo en determinado momento, la cantidad de espacios que tiene la rueda. Entonces, esto puede ser un manejo proporcional, por ejemplo, en donde veo si la vuelta completa cuánto dura, media vuelta, y comienzo a trabajar ya ciertos cálculos, ciertas estrategias que me permiten tener valores proporcionales desde el punto de partida. Y ya estaríamos del formular, que era el plantear y el escoger esta situación matemática, al emplear. Y como vemos ahí, el punto de partida fue una relación que organizó desde 40 minutos, son 24 espacios y da una vuelta, y eso está que lo conlleva el resultado matemático. Entonces, desde este planteamiento que la vuelta completa es 40 minutos, quiere decir que un cuarto de vuelta es 10 minutos, 6 espacios, y si llego a eso, entonces puedo llegar a los 30 minutos que está planteando. Acá, como vemos, es una serie de procesos numéricos. En este caso, el octavo es un manejo proporcional entre los valores y las estrategias pueden variar según los planteamientos y la forma como lo haya enfocado. Una vez que tengo el resultado matemático, que veo que en los 30 minutos ha recorrido 18 espacios, y eso corresponde a la media hora que viene la pregunta, entonces pasa a interpretar si tiene sentido esa posición. Entonces 18 espacios vendría a ser desde el punto P llegar al punto S. Y ahí comienza a evaluar. Si la vuelta completa es 40 minutos, quiere decir que parte de P y llega a ese mismo punto P. Media vuelta estaría a los 20 minutos en el punto R. Entonces, tiene sentido que es menos de una vuelta, más de media vuelta, y ahí comienza con valores, digamos, estimados, a verificar la corrección de su proceso o lo razonable de su respuesta. Y vuelve al contexto a verificar. Entonces, el punto de partida es la situación real. Pasa luego al tránsito, al problema matemático, al mundo matemático donde opera, procede y finalmente regresa a el contexto real. Cabe indicar que este tipo de problemas que propone PISA, que son funcionales, que tiene esta visión utilitaria, esto permite descartar la enseñanza tradicional, que se quede en el contenido, en procedimientos rígidos, y da paso a un aprendizaje que refuerce el enfoque de resolución de problemas, es decir, contextualizado, significativo, y donde la decisión constante es el uso de lo aprendido en situaciones concretas. Estos son los aportes que tenemos con situaciones como las que propone PISA.
Gracias, Olimpia. Es fundamental poder ver toda la concepción que tiene el marco de evaluación de PISA para poder comprender también más a detalle no solamente cómo se evalúa, sino los aprendizajes que logran los estudiantes cuando son evaluados y, bueno, cuando se entregan ya los resultados de la evaluación. En el 2022, PISA enfatizó la competencia matemática, como lo mencioné al principio, en cada edición. PISA enfatiza una competencia, en el 2022 fue matemática, este año es ciencia, por ejemplo. ¿Qué cambios se incorporaron en el marco de evaluación, teniendo en cuenta justamente que en cada edición, cuando se enfatiza una competencia, se hacen ciertas actualizaciones en el marco de evaluación? Bueno, PISA enriqueció su marco teórico tomando en cuenta los cambios sociales que se habían dado a gran escala, ¿no? En ese tiempo. Por ejemplo, los cambios de una economía globalizada, la emergencia de nuevas tecnologías, la digitalización de la información y la necesidad que tienen hoy en día los individuos de tomar decisiones sobre la base de evidencia. A partir de ello es que PISA enfatiza dos aspectos importantes: el razonamiento matemático y el pensamiento computacional. Vamos a empezar hablando del razonamiento matemático que ustedes ven ahora en pantalla. Para PISA, el razonamiento matemático es el proceso central y transversal del ciclo de resolución de problemas. Y nace en contraposición a la idea que muchos tienen de que hacer matemática significa memorizar fórmulas o aplicar algoritmos y procedimientos rutinarios y rígidos. El razonamiento matemático implica mucho más. Implica, por ejemplo, comprender sistemas numéricos y sus propiedades, ver qué relaciones de inclusión hay entre cada campo numérico y qué propiedades se aplican en cada uno de estos campos. Implica también el poder abstraer una noción matemática y poder representarla. Por ejemplo, la noción de fracción, representarla de manera gráfica, de manera verbal o de manera simbólica. Razonar también implica el poder analizar una situación y reconocer qué regularidades hay para poder resolverla. Implica también el poder reconocer qué relaciones funcionales hay entre las variables que están presentes en un problema y cuáles no son relaciones funcionales. También implica utilizar modelos matemáticos que permitan reflejar la realidad de ciertos fenómenos del mundo real y entender la variación como el corazón de la estadística para evitar hacer generalizaciones erróneas o interpretaciones sesgadas cuando se analizan datos. Bien, esto es respecto del razonamiento matemático. Ahora vamos a ver el otro aspecto que enfatizó PISA, que es el pensamiento computacional. PISA ha tomado en cuenta cómo ahora hay un gran impacto en el uso de la tecnología y de las herramientas digitales. Y hace evidente que hoy en día es necesario que los estudiantes evidencien habilidades de pensamiento computacional que se relacionan con los pensamientos matemáticos. Por ejemplo, el reconocimiento de patrones, el poder descomponer un problema complejo en problemas más pequeños o el poder analizar un problema desde sus partes. Implica también la habilidad de abstracción, que tiene dos aspectos. Uno de ellos es poder enfrentarse a un problema y discriminar qué datos son relevantes y necesarios para poder resolverlos y cuáles no son relevantes o son secundarios. Implica también el poder diseñar o usar herramientas que permitan materializar nociones abstractas. El saber seleccionar qué herramientas digitales o tecnológicas me van a facilitar resolver un problema, entenderlo o obtener ciertos datos. Implica también el poder definir algoritmos como pasos detallados de una solución para poder visualizar, organizar y sistematizar pasos que me permiten obtener una determinada información o lograr un determinado resultado. Es así que PISA ha enfatizado entonces el razonamiento matemático y el pensamiento computacional y los considera como parte clave de toda actividad matemática que se hace hoy en día. Eso es lo que ha enfatizado Helen. Estos aspectos, como mencionábamos, fueron, digamos, resaltados, actualizados en
en el marco de justamente el énfasis que se hizo en matemática en el 2022, y en webinars anteriores también hemos ahondado un poco más en ello. Hay bastantes recursos que explican mucho más a detalle algunos ejemplos y ustedes los pueden encontrar en la plataforma web de la UMC. Precisamente se hizo un informe pedagógico con algunos aspectos detallados sobre lo que menciona nuestra especialista en torno al pensamiento computacional, también algunos ejemplos de ítems que vamos a ver incluso en nuestro siguiente bloque, así que no se desconecten porque vamos a seguir conociendo más sobre la competencia que evalúa, digamos, cómo evalúa PISA la competencia matemática, y vamos a ahondar más también en los niveles de logro, qué es lo que logra el estudiante de acuerdo a la evaluación de PISA, que justamente como decíamos se llevará a cabo este año, esta edición del 2025, que también evalúa matemática, además de lectura, ciencia y 2 competencias que se incorporan por primera vez: aprendizaje en el mundo digital e inglés. Vamos a ir a ver un video y vamos a regresar en breve para poder conversar más. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Hoy estamos hablando sobre cómo se evalúa matemática en PISA 2025. Pueden ir haciendo sus preguntas sobre el tema de hoy y también pueden contarnos desde dónde están conectados con nosotros en nuestro webinar. Vamos a ver un video y regresamos. It's good morning from La República in Peru here. From your point of view, what's been the main result in Latin America, especially in Peru? And does economic segregation, in other words, socioeconomic levels, does it continue to be a key element in outcomes? Well, Peru is actually one of the success stories that we have in PISA. It's seen actually a continued growth and improvement in learning outcomes over the last two decades. But, you know, like in most other Latin American countries, there are large social disparities by region, by social background. I think that's the biggest challenge that Latin America faces, with very little improvement over the last 20 years. That's what we should say. The social gap has really remained very significant. Many countries in the region have got more young people into school. That's also true for Peru, but very, very few countries. You can count them on a hand. You know, you can look at Peru, you can look at Colombia, you can look at Brazil, but there are not many more where you can actually say they're on a path of improving quality in education. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Adelante. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque, en nuestro webinar de hoy. Estamos conversando sobre la competencia matemática que evalúa PISA en matemática, en el marco precisamente de que PISA va a llevar a cabo la prueba este año, y se evaluará también matemática, que además fue competencia énfasis en el 2022. Y hoy estamos conociendo un poco más sobre estas actualizaciones que se incorporaron en el 2022, pero que van a seguir vigentes en este año también. Nuestras especialistas nos han contado un poco más sobre los aspectos que se incorporaron, cómo define PISA la competencia matemática, y además cómo evalúa, cuál es el marco que establece PISA respecto a esta evaluación. Hay que recordar que PISA 2025 se llevará a cabo entre el 18 de agosto y el 30 de septiembre de este año, que evalúa a estudiantes de 15 años. Es una muestra representativa de estudiantes de 15 años a nivel nacional. Y bueno, en esta prueba participan diferentes países y economías de todo el mundo. Además, es una prueba muy reconocida a nivel mundial. No es la primera vez que Perú participa, ya hemos participado en ediciones anteriores. Se entregaron resultados en el 2022 y próximamente vamos a conocer también los resultados de PISA 2025. Olimpia, cuéntanos un poco más, de acuerdo a este marco de evaluación de PISA, ¿qué aprendizaje se espera que logre el estudiante, por ejemplo, en matemática? Sí, PISA describe los aprendizajes esperados, esas expectativas, a través de los niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño que los vamos a presentar en esta diapositiva, en donde se ve que si bien hay distintos niveles, hay una diversidad en la competencia.
complejidad, en el alcance de las tareas, PISA define el nivel 2 como el nivel base, este nivel base del desarrollo de la competencia matemática. Y cabe resaltar nuestra reflexión que tenemos un 66.2% de estudiantes que en evaluación 2022 no alcanzaron este nivel. Quiere decir que sus aprendizajes, lo que lograron hacer, son situaciones sencillas de nociones simples, elementales, como se indica ahí, algunos procedimientos rutinarios, a su vez algunos algoritmos, fórmulas, es decir, algo directo. Estas son las características de un nivel 1A, 1A, 1B, 1C, que son los estudiantes que no alcanzan el nivel elemental. Pero cuando hablamos del nivel 2, este nivel que PISA lo da como línea base y que en el Perú fue el 20%, casi 21% de estudiantes que lo alcanzó, aquí hay un aporte más con el manejo de la matemática que aprenden. Ellos, por ejemplo, pueden diseñar y aplicar estrategias con estas operaciones sencillas que manejan, estas operaciones simples. También logran otros alcances de dominio de conocimiento y de interpretación, como el poder comprender y trabajar tablas, gráficos estadísticos, asimismo las relaciones funcionales, realizar algunas interpretaciones literales de resultados. Entonces les da un poquito más de aplicación y de manejo a situaciones prácticas. Y también tenemos aprendizajes que van complejizándose un poco más y se van describiendo, y estos alcances, estos estándares los vamos viendo en los niveles superiores. Por ejemplo, el nivel 3, donde tenemos cerca un 10% de estudiantes, aquí logran idear estrategias de solución. Es decir, hay un aporte mayor, hay una toma de decisiones de qué avanzar, y siempre con las nociones matemáticas que se van abordando. Estas operaciones rutinarias, habilidades de pensamiento computacional, ya logran ponerlas en juego en su proceso de solución. Asimismo, pueden dar algunas justificaciones, argumentos matemáticos a ciertas situaciones que se plantean. También el mayor dominio de algunos aspectos de conocimiento, como porcentaje, fracciones, decimales y relaciones proporcionales. Después de esto, es decir, niveles 4, 5, 6, evidentemente son habilidades y son situaciones más complejas que ellos logran desarrollar, y donde tenemos que tenerlo como un desafío, un reto de ir elevando nuestros niveles de desempeño de los estudiantes, de alcance de sus aprendizajes. Cabe resaltar que si bien son estos los resultados que solo el 33%, casi 34% de nuestros estudiantes está dentro de estos niveles que PISA lo da como nivel elemental y por encima, podríamos decir que estos son los estudiantes que logran o están preparados para poder enfrentar a situaciones de manera efectiva con respecto a lo que se brinda, se les presenta en su medio real. Cabe resaltar que en los diferentes ciclos de PISA, es decir, en el 2009, 12, 15, cada 3 años, Perú ha ido mostrando un incremento de manera constante y graduado. Esto señala que hay esfuerzos, hay trabajo, hay mejoras que poco a poco se van dando. En el año 2022, que participó PISA en estos últimos resultados, en los países de la región, Perú quedó junto con México en tercer lugar de los países de la región, después de Chile y Uruguay. Por lo tanto, esto es una reflexión que todavía hay mucho por trabajar y que de esta manera nosotros logramos ver ciertos avances y vamos afinando también este enfoque de la matemática en diferentes desafíos que se nos presentan. Gracias, Olimpia. Qué importante es poder conocer estos aspectos relacionados a lo que se espera que logren los estudiantes, porque eso también nos permite comprender mejor los resultados de los estudiantes cuando se entregan las evidencias digamos, en el siguiente año. ¿Qué tipo de problemas matemáticos deben resolver los estudiantes en PISA un poco en el marco de lo que nos mencionas que deberían lograr? Por PISA, que nos permite ver de manera concreta algunos elementos que están visibles en estos niveles de desempeño mencionados.
Vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, una de las situaciones figura con un patrón de triángulos. PISA propone este estímulo, este motivo de trabajo que vemos en ese recuadro verde, donde hay un arreglo de triángulos azules y rojos, y la situación indica que Alex ha dibujado esta figura con un patrón de triángulos rojos y azules. Y se ven las 4 primeras filas tal como él lo ha preparado. Este es el punto de partida. ¿Qué evalúa PISA? PISA evalúa por unidades, por tesles, es decir, una situación que se descompone, que se desgrega en diferentes preguntas. Estas pueden atender a distinto nivel de complejidad, pueden atender a distintas capacidades, como se da en la vida. La vida, una situación, puede tener muchos ángulos de ser abordada, de problematizar sobre ella de diferentes maneras. En este caso, el del arreglo de triángulos, esta figura de patrón de triángulos, vemos primero, hay una situación, la primera pregunta que da, que es de nivel 1A, es decir, un nivel entre lo que está de aprendizajes muy sencillos, muy elementales. Ahí se les pregunta qué porcentaje de los triángulos de las 4 primeras filas del patrón de Alex son azules. Si bien hay ciertos conocimientos que pone en juego, como noción de porcentaje, en donde tiene que identificar los elementos, ese todo, la parte que quiero saber, la razón entre ellos para llevar a este cálculo de porcentaje. Este es un proceso de emplear, usa una estrategia, un recurso, que inclusive puede tener cierta variación en la forma como lo aborda. Pero todos los datos están dados. La figura está completa, está la 4ª fila, puede iniciar con un proceso de conteo, cuántos rojos, cuántos azules, cuánto es el todo. Entonces, con datos explícitos, comienza a integrarlos para dar respuesta a este problema. Este es un problema de cantidad, emplear estrategias, procedimientos, y es de nivel 1A. Junto con ello viene después una pregunta en esa misma unidad, y esta segunda pregunta es la que corresponde a nivel 2, por eso está con un color verde claro. Esta es una pregunta que PISA considera que está en un nivel base de desarrollo de la competencia. Si Alex añadiese una 5ª fila a su figura, ¿cuál sería el porcentaje de triángulos azules en esas 5 filas? Aquí vemos que no todo está dado. El resolutor tiene que preparar, agregar una fila, continuar un patrón, haber encontrado una regularidad para tener los datos necesarios y con ello poner en juego la estrategia que se va dando. Este es de formular, donde conjuga varias nociones, modela la situación para poder dar resultado a la pregunta. Si vemos, es una complejidad que va avanzando de manera gradual con respecto a la anterior. Este es de formular y de nivel 2. En esta misma unidad hay otras tareas. Voy a presentar una tercera, y esta tercera es de nivel 5, que tiene el mismo estímulo de los triángulos rojos y azules. Y aquí se plantea, Alex va a añadir más filas a este patrón. Él dice que el porcentaje de triángulos azules en el patrón siempre será menor que el 50%. ¿Es correcto lo que dice Alex? Explica tu respuesta. Vemos claramente que esta es una tarea que exige otros procesos cognitivos en el estudiante. Por un momento vemos que tiene que evaluar una afirmación. Él dice que esto se cumple, y para poder evaluar esa afirmación tiene que dar ejemplos, tiene que conjeturar, tiene que hipotetizar qué pasa si son 2 filas, 3 filas, yo he visto hasta 5 filas, agrego 6, 7, hasta cuántas filas, o analizo de fila por fila. Es decir, ese tipo de argumentos que muchas veces quedan de manera, digamos, mental, que comienza a dialogar consigo mismo, le permite armar y sustentar su respuesta para poder tomar una postura, responder sí o no, e indicar qué lo llevó a eso. Habrán estudiantes que solo dirán, por cada fila, puedo comparar la cantidad de azules y rojos y veo que la cantidad de azules siempre son menores que las de rojo. Si fueran iguales, podría hablar del 50%. Pero como son menores y son argumentos muy válidos, de repente sin un cálculo, otros lo harán basado en porcentaje, y estas tareas, que PISA las denomina como tareas más complejas, están en el nivel 5. Entonces, no basta con decir cuál es la tarea, los triángulos azules, rojos, sino qué pide de ellos, cuál es el requerimiento, qué procesos pone en juego el estudiante. Este tipo de tareas
favorece mucho a la didáctica, porque basado en este enfoque de resolución de problemas, da luces a los docentes de que no solo es enseñar contenidos, sino cómo las capacidades y las habilidades complementan este tipo de aprendizaje, no quedarnos solo en definiciones, en procedimientos, sino también en que puedan formular, integrar nociones, sustentar, justificar, que es lo que va abordando y aportando al buen desarrollo de la competencia matemática. Muchas gracias, Olimpia. Otro aspecto que mencionábamos es que se ha destacado, se ha incorporado el pensamiento computacional como parte de la competencia matemática. Sara, ¿por qué PISA destaca la importancia de promover justamente el pensamiento computacional en esta competencia? Bueno, PISA destaca la importancia del pensamiento computacional porque reconoce que hoy en día la tecnología y el uso de herramientas digitales tiene un impacto en la interacción que tienen hoy en día los estudiantes con la matemática cuando resuelven problemas. Vamos a ver un ejemplo ahora en la siguiente diapositiva, donde por ejemplo vemos un estímulo que tiene una hoja de cálculo. PISA reconoce que hoy en día los estudiantes se enfrentan a contextos o situaciones que implican, por ejemplo, hacer uso de simuladores o hacer uso de sistemas informáticos, como lo que vemos en pantalla, una hoja de cálculo, o también de geometría dinámica, o de software de programación como Scratch o calculadoras gráficas, entre otros por mencionar algunos. Entonces, ustedes ven en pantalla ahora un estímulo cuyo título es superficie forestal y donde hay un ejercicio práctico que tiene que realizar el estudiante cuando se enfrenta a este tipo de situaciones. Este ejercicio práctico no es evaluado, es una serie de pasos que tiene que seguir el estudiante para familiarizarse con la plataforma. En este caso, para familiarizarse con la hoja de cálculo. De manera que, por ejemplo, él tiene que seguir una serie de instrucciones para lograr, primero, por ejemplo, ordenar una columna de datos. Una vez que ha completado eso, el estudiante tiene que seguir ahora los pasos que le permitan realizar un cálculo para operar entre columnas, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Y también tiene que realizar los pasos que le permiten mostrar el promedio de los valores de una columna. Una vez que el estudiante ha realizado el paso 1 de ordenar una columna, el paso 2 de realizar un cálculo, el paso 3 de mostrar el promedio de los valores de una columna, recién cuando se ha familiarizado con este entorno digital, es que puede pasar a resolver los problemas que están asociados a este contexto. Entonces vamos a ver ejemplos de preguntas que le han hecho a los estudiantes relacionados a este estímulo de superficie forestal. En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver qué tipo de problemas, unos ejemplos de algunos tipos de problemas que vinieron asociados a estos datos con hoja de cálculo. Por ejemplo, vemos una tabla que el estudiante tiene que completar, ¿no? Cada pregunta le corresponde a un país, ¿no? Entonces el estudiante tiene que decidir qué país da respuesta a la pregunta. Vamos a ver como ejemplo la primera pregunta. Dice, ¿qué país registró el mayor aumento en puntos porcentuales entre el 2005 y el 2015? Para poder hacer o resolver este problema, el estudiante tiene que entender qué datos me han dado en la hoja de cálculo. Entonces nos dirigimos a la hoja de cálculo y vemos que en la columna A hay una lista de 15 países. Luego, en la columna B, C y D, se presentan los porcentajes de superficie forestal que tienen cada uno de estos países y que han tenido en los periodos 2005, 2010 y 2015 respectivamente. Entonces, si el estudiante quiere conocer qué país registró el mayor aumento en puntos porcentuales entre el 2005 y el 2015, tiene que conocer la diferencia de superficie forestal que hubo entre estos dos periodos. Quiere decir que debe aplicar una resta entre los datos de la columna D con los de la columna B. Estos resultados de esta diferencia, una vez que se ejecuta la operación, se observan en la columna E. Una vez que sabe la diferencia, el estudiante tiene que comparar para saber cuál es el que ha tenido mayor aumento. Esto implica saber interpretar qué representa un resultado negativo, una disminución en puntos porcentuales de superficie forestal, un valor positivo representa un aumento en puntos porcentuales de superficie forestal.
Y para poder facilitar la comparación, el estudiante puede hacer uso de la herramienta que permite ordenar los datos de la columna E de menor a mayor, como se observa ahora en pantalla. De manera que puede decir o concluir que Grecia es el país que ha representado el mayor aumento en puntos porcentuales entre esos dos periodos 2005-2015. Por dar un ejemplo respecto a la primera pregunta. Esa pregunta, por ejemplo, estaba enfatizando el proceso de formular. Implica qué de la matemática utilizo. Acá solamente es utilizar una operación aritmética de resta que me permita resolver esta operación y que está ubicado en el nivel 5. Otra pregunta que se propone en relación a este estímulo es del nivel 6. Es la pregunta que vemos en la parte inferior. Dice, Elena afirma que Corea del Sur tiene más superficie forestal que ningún otro país de la lista en los años que se muestra. ¿Está justificada su afirmación según los datos de la hoja de cálculo? Aquí el proceso que se está enfatizando es el de razonar, porque el estudiante tiene que tomar una postura. ¿Está de acuerdo o no? Y además tiene que justificar y dar argumentos matemáticos para poder validar su postura. En este caso, el estudiante no necesita hacer ninguna operación en la hoja de cálculo. Tiene que interpretar qué datos nos han dado. En este caso, nos han dado los porcentajes de superficie forestal que tiene cada país. Si son porcentajes, eso quiere decir que esta es una cantidad relativa, que depende de la superficie total que tiene cada país. Por lo tanto, no podemos afirmar que Corea del Sur tiene mayor superficie forestal. En realidad no podemos establecer comparaciones si no tenemos los datos de la superficie total que tiene cada uno de los países. El poder hacer este tipo de razonamientos, este tipo de conclusiones, analizar los datos y las preguntas que me están dando, es algo que PISA evalúa cuando está proponiendo un problema asociado al pensamiento computacional. Como pueden ver, PISA no evalúa si sabes usar una hoja de cálculo o no. En realidad la hoja de cálculo solamente es un ente articulador aquí, un ente facilitador que le permite dar respuesta al pensamiento matemático que tiene el estudiante. Entonces, este es un ejemplo que muestra cómo una situación puede favorecer habilidades de pensamiento computacional en los estudiantes que han sido evaluados en matemáticas. Gracias, Sara. Finalmente tenemos una última pregunta. ¿Cómo se relaciona exactamente el marco de evaluación de PISA con el Currículo Nacional de la Educación Básica? Recordando justamente que las evaluaciones internacionales tienen un marco de evaluación propio, algunas se basan en temas curriculares, otras son diferentes, y bueno, tenemos las evaluaciones nacionales que se basan justamente en el currículo. En este caso, ¿cómo podemos relacionar PISA con el marco que establece el Currículo Nacional de Educación Básica? Olimpia, ¿podrías comentarnos más al respecto? Sí, cabe señalar que PISA no es una evaluación curricular. Sí evalúa aspectos de contenido, pero no responde a un currículo especial, sino al logro de aprendizajes en situaciones contextualizadas. Pero es importante conocer la relación que puede haber entre el modelo de PISA y los elementos que evalúa y el modelo de evaluación de la ENLA, Evaluación Nacional del Logro de Aprendizaje, que responde al currículo nacional. Entonces, en la siguiente diapositiva estamos dando los dos esquemas de estos modelos de evaluación. Entonces vemos, al lado izquierdo está el modelo de PISA, que lo hemos estado ya señalando en sus procesos, contenidos y contextos. Y al lado derecho están los elementos del modelo de evaluación de la ENLA. Hay bastante correspondencia y ahí quisiera aclarar y a la vez señalar lo importante de la relación. Si comenzamos viendo los procesos que señala PISA, PISA tiene como procesos, y los hemos visto en el ciclo, el formular, interpretar, evaluar y emplear. Estos son los procesos que propone PISA y que corresponden de manera directa con las capacidades del currículo nacional. Entonces vamos viendo que el formular, que es llegar al modelo, es como un traduce y modela, en donde relacionan los datos para encontrar el aspecto matemático que se va a poner en juego. Luego tenemos el comunicación, el comunica, que está de la mano con el interpreta, que es de los elementos dados, poderlos leer, comprender, sacar la información, como también poder expresar
con estos elementos matemáticos el pensamiento que se tiene. Se tiene también, entre las capacidades, el elabora y usa estrategias que se relacionan directamente con el emplear procedimientos, nociones, estrategias en general. Y él argumenta que va con este elemento fundamental del razonamiento. Entonces, los procesos, las capacidades inmersas en las tareas matemáticas que ponen en juego son las mismas. El estudiante aprende de esa manera y puede resolver situaciones de evaluación utilizando estos procesos, estas capacidades. También hay correspondencia en aspectos de conocimiento. El conocimiento, que lo denominamos así en el currículo nacional, con los contenidos que señala PISA. Y vemos que cantidad corresponde directamente, involucra lo que son números, operaciones. Luego tenemos regularidad, equivalencia y cambio, que son estas nociones algebraicas que se dan en cambio y relaciones. Aquí vemos las igualdades, las equivalencias, las funciones y estas relaciones de cambio. También tenemos forma, movimiento y localización, que son los elementos geométricos, desde el elemento, la figura misma y las propiedades que tiene, como sus aplicaciones en medida de perímetro, área y otras propiedades, están de la mano con espacio y forma, que también son los elementos geométricos que utiliza PISA en las situaciones que propone. Y esta gestión de datos e incertidumbre, que también vemos una relación con datos e incertidumbre, los elementos estadísticos, la organización de la información, elementos de incertidumbre, de probabilidad. Entonces, la relación es directa. Si nosotros preguntamos cuánto se da, el estudiante está preparado para darlo, una buena formación matemática debe garantizarlo. Si el estudiante está desde el mismo enfoque aprendiendo a comprender, a interiorizar y a la vez aplicarlo y tomar decisiones, realmente es una buena forma de medir, de poder ver cómo va en ese avance de logros de aprendizaje. Cabe señalar, para terminar esta idea de la relación entre estos dos modelos, que ambas visiones conciben a la matemática no como un fin en sí mismo, es decir, aprender contenido matemático. No es lo que se persigue, no se centra en definiciones, en fórmulas mecánicas, sino en aprender una matemática que sea como una herramienta, que le sirva de herramienta para comprender y actuar en el mundo que se desempeña. Muchas gracias, Olimpia y Sara, por esta gran explicación sobre lo que evalúa PISA 2025 en la competencia matemática que, recordemos una vez más, se lleva a cabo este año. Queremos también precisarles que en este siguiente bloque vamos a responder algunas de sus preguntas, así que si tienen dudas pueden ir dejándolas en los comentarios de la transmisión. Nosotros vamos a dar respuesta a alguna de ellas en vivo y todas las demás las vamos a responder en los comentarios. Vamos a ver nuestro dato UMC del día y vamos a volver con nuestras preguntas. ¿Qué avances tuvo el Perú en la prueba PISA? En el dato UMC te lo contamos. A lo largo del tiempo, el Perú ha mostrado avances significativos en el desarrollo de la competencia matemática, según los resultados de la última evaluación internacional PISA, realizada el 2022. Este progreso representa una gran oportunidad para fortalecer las competencias de los estudiantes en esta área y seguir aplicando estrategias para mejorar los aprendizajes. ¿Quieres saber más sobre esta evaluación? Visita umc.minedu.gov.pe/PISA. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.
evalúa en matemática en la prueba PISA, específicamente en la prueba PISA 2025. Hemos conocido un poco más sobre las incorporaciones, actualizaciones que se hicieron en el marco de evaluación de matemática, teniendo como referencia que esta fue competencia énfasis en el 2022 y que estas mismas actualizaciones van a seguir evaluándose en este año también. En este bloque vamos a responder algunas de las preguntas del público. Por tiempo vamos a responder 2 preguntas y las demás las vamos a responder en los comentarios, donde nos pueden seguir dejando preguntas. Vamos a responder todas ellas luego por comentarios. Además, recordarles que van a encontrar también la presentación de hoy en los comentarios como un enlace para poder descargar. Al finalizar el webinar, ustedes van a acceder a ella, y que si no pudieron ver el webinar hoy, van a poder compartirlo también una vez que concluya la transmisión, a través, ya sea desde nuestro canal de YouTube o desde la plataforma de Facebook. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué aportes nos brindan las evaluaciones estandarizadas, como por ejemplo PISA, para el desarrollo de la competencia matemática? Sí, las evaluaciones estandarizadas tienen toda una riqueza de información que da a diferentes estamentos, diferentes grupos, según los intereses y nuestro rol mismo en el proceso de la educación matemática. Por ejemplo, una prueba estandarizada nos puede permitir como un aporte a los docentes, ya que estas pruebas van acompañadas de informes que muestran cuál es la manera de pensar de los estudiantes, los errores que han tenido, ayuda a la forma de retroalimentar y a la vez nutre también a los docentes en estas distintas maneras de abordar la matemática, de ejemplo de este enfoque de resolución de problemas, de esta matemática contextualizada, que muchas veces sabemos, declaramos que por ahí va lo que debemos trabajar y no encontramos algún ejemplo, algún modelo, entonces aporta de esa manera, tanto para conocer la realidad de pensamiento del estudiante, su desempeño, como también la parte que fortalece a los docentes. Otro de los puntos que podríamos ver es que es una referencia internacional, es decir, nos permite comparar cómo están nuestros estudiantes con respecto a los estándares internacionales. Y esto es un punto importante porque nos permite ver fortalezas y debilidades en cómo se va dando la formación matemática en el país y tomar decisiones, cómo abordar mejoras que quizás vienen con políticas educativas y con refuerzos y con esmeros y orientaciones curriculares. También podemos ver que una evaluación estandarizada nutre al sistema para poder disminuir las brechas, encontrar menos diferencias, brindar más oportunidades, porque nos da un diagnóstico muy focalizado de lo nuestro, de lo interior, y también en referencia a lo externo. Hemos dicho ya que también es una manera de dar una mirada limpia a esta matemática que se espera funcional, utilitaria, de la vida misma, y es un aporte para salir ya de lo que podría ser una matemática que todavía tiene muchos rezagos de lo tradicional. Gracias, Olimpia. Tenemos una siguiente pregunta, nos escribe Emma Valdivia y nos pone, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, respecto a estudiantes que, bueno, están en secundaria y, por ejemplo, no saben las 4 operaciones básicas de matemática? ¿Qué podríamos hacer como docentes, tomando un poco como referencia en las evaluaciones? Esta es una pregunta muy interesante, porque si bien la muestra con un ejemplo muy particular, que llegan estudiantes que no conocen las 4 operaciones básicas, creo que es una realidad de todos los docentes en los diferentes grados, y que justamente una prueba estandarizada permite recoger esta evidencia de manera muy concreta. Muchas veces llegan los estudiantes sin los conocimientos básicos para el grado que están cursando. ¿Qué debemos hacer como docentes? En primer lugar, entender la naturaleza del área. La naturaleza del área tiene sus conocimientos concatenados. Es un aprendizaje que va gradual de la mano. Si un estudiante no tiene la base, no tiene el conocimiento previo, no logró interiorizar y trabajar bien algunas nociones, construir sobre eso no se lograría mucho. Entonces la preocupación es, ¿qué hacemos cuando el estudiante no conoce ni las 4 operaciones?
Si cojo esto como elemento central del ejemplo, mi pregunta sería, ¿y comprende el número? ¿Y representa el número? ¿Y puede utilizar el número en sus diferentes usos? ¿Puede descomponerlo? Si no entiende, no opera, porque no conoce el elemento con el que va a trabajar. Y no podrá resolver problemas, y no podrá construir otras nociones, propiedades sobre ellos, vincularlos a otros aprendizajes. Y así lo podemos ver con elementos geométricos, con elementos probabilísticos. Es importante tomar en cuenta esta gradualidad de aprendizaje. Como docente, no perder de vista la retroalimentación de inicio, la mirada diagnóstica, cómo vienen, cómo están, qué debo recoger y cómo avanzar, porque ese es otro punto, reconocer lo previo, reforzarlo para avanzar en el proceso de aprendizaje y se vayan acercando a los estándares, a estas expectativas propias de los ciclos y grados. Y un consejo que nos puede ayudar en esto, y lo vemos ya desde las evidencias de la ENLA, es que no podemos rezagar, no podemos obviar temas, decir este año no vamos a hacer esto, lo aprenderán después, porque lo que no aprenden en su momento, en el proceso mismo que se va dando, no lo aprenden. Y así es como llegamos a tener estudiantes en segundo grado de secundaria, entre los hallazgos que tenemos, que no saben las fracciones. No la leen, pero no la entienden, no la representan, aprendizaje de cuarto grado. Entonces, trabajar bien las nociones oportunamente, gradualmente, para poder llevar. Y si esto se va dando, porque tenemos muchas situaciones de grupos heterogéneos, atentos a la mirada diagnóstica, a la retroalimentación efectiva y oportuna para alcanzar los aprendizajes que se esperan. Así es, gracias a todos por estar conectados hoy en el webinar. Hemos podido comprender un poco más sobre lo que se evalúa en la competencia matemática en PISA. Es importante también no solamente que puedan compartir este webinar, sino que puedan ubicar los recursos que hay sobre PISA. Hay una gran variedad de recursos, no solamente en la edición del 2025, que ya están los recursos disponibles sobre la evaluación, sino también hay recursos pedagógicos e informativos que ustedes pueden encontrar en la plataforma web umc.minedu.gov.pe/PISA. Van a encontrar todas las ediciones que se han llevado a cabo, además de una plataforma con ítems liberados de las competencias como matemática, lectura, ciencia, y desde ya los invitamos a poder ver y compartir todos estos recursos, porque este año se llevará a cabo PISA, se aplicará entre el 18 de agosto y el 30 de septiembre, y van a participar nuestros estudiantes de 15 años. Así que estemos atentos, porque en las redes sociales vamos a estar compartiendo más información, y también próximamente vamos a tener más webinars sobre las otras competencias. En los comentarios vamos a dejarles el acceso a los recursos y vamos a estar compartiéndoles también más información. Antes de irnos, queremos saludar a todos los que han estado conectados desde las diferentes regiones, desde Lima Metropolitana, Ancash, Piura, en Lima, provincias también, La Libertad, Tumbes, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, en Arequipa también nos sintonizan desde Amazonas, Callao y Loreto. Gracias por estar conectados hoy con nosotros y invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos webinars. Con nosotros será todo por hoy y nos encontraremos el próximo jueves. Hasta la próxima. ¡Hey tú! ¿Yo? ¿Sabías que Perú va a participar en una evaluación internacional dirigida a estudiantes de 15 años? ¿Internacional? Así es, se trata de PISA 2025. Es una evaluación que se aplica en más de 90 países y entre ellos el Perú. ¿Y es importante nuestra participación? Sí, con los resultados de esta evaluación podremos saber qué tan preparados estamos los estudiantes de 15 años para enfrentar los retos del mundo actual. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Los estudiantes seleccionados daremos una prueba de lectura, matemáticas, ciencia y en esta edición, inglés y aprendizaje en el mundo digital. ¿Todos los estudiantes de 15 años participamos? Solo participan algunos colegios seleccionados. Si te toca participar, el Ministerio de Educación
llevar a tu colegio computadoras, audífonos y todo lo que se requiera. Así que ya sabes, entre el 18 de agosto y el 30 de septiembre se aplicará PISA 2025. Y si tienes dudas, puedes entrar a umc.minedu.gov.pe/PISA 2025.